traer a un tema que es necesario mantener como un tema presente. Esto ocurrió en una reunión a través de Zoom, esta aplicación que hoy es una aplicación estrella en el planeta. Estaba mirando recién, hay un artículo que dice que los salones de fiestas buscan reinventarse y armar fiestas por Zoom. Es complicado, hay mucha más gente complicada que la que aparece en un principio. Bueno, para hablar de un tema muy complejo, que es la conducta, el estilo, el modo y la forma que debe tener un representante de la nación argentina, más en particular si es un canciller, como es el caso de Felipe Solá, está la senadora por la provincia de Tucumán, Silvia Elías de Pérez. Silvia, buen día, ¿cómo le va? Hola José Luis, buen día, un placer enorme estar en contacto con ustedes. Gracias, gracias. Lo más increíble de lo de Solá, yo algo lo conozco, no me extraña, porque toda la vida fue bastante guarro. No solo es cómo la trató a usted, sino que después inclusive pretendía negarlo, ¿no? A ver qué es lo importante para que la gente entienda de qué hablamos. El canciller, que es el jefe de la diplomacia argentina, en una reunión oficial con el Senado de la Nación, con la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde yo estaba presente a través de este medio que vos recién hacías mención, yo le hago una pregunta. Entonces, en esa pregunta le digo de que si la Nación está trayendo médicos de otro lado, en el caso específico de los cubanos, significa que estamos necesitando personal de salud. Entonces, que era inadmisible que no ponga prioridad para traer a nuestros médicos y personal de la salud que están varados en otros lugares del mundo, específicamente en España, donde hay un grupo grande, que han terminado de hacer sus especializaciones, sus rotatorios, y que llevan mucho tiempo esperando para poder regresar al país. Esto fue lo que desencadenó, primero te diría que mucho enojo de él, pero la respuesta de él es lo que de verdad desencadena después mi repregunta, porque él dice que bueno, que ser médico no significaba estar listo para enfrentar la pandemia, que los lugares de guardia eran lugares hostiles, que se atendía mucha gente, que eran pequeños, entonces que seguramente ya esta profesión había perdido prestigio, entonces que seguramente estos médicos a los que yo hacía referencia iban a venir y se iban a ir a atender sus consultorios en San Isidro. Esto a mí me pareció de verdad lleno de prejuicios. En ese momento no me dejaron repreguntar porque ya me había pasado el turno, cortaron los micrófonos. Entonces cuando me vuelve a tocar, yo le digo, canciller, esto es una mirada muy prejuiciosa, porque claro que tienen prestigio nuestros médicos y también la parte pública. Entonces me parece que no corresponde lo que usted me contesta. Y él, absolutamente, fuera de lo que es normal en un jefe de diplomacia, se exaspera muchísimo, empieza a hablar y mezcla el tema de Malvinas y demás, que después salió el medio a desmentirlo también, y termina diciéndome que bueno, que sí, que los médicos argentinos eran fantásticos, que vivan los médicos, pero de una manera irónica, a lo que yo termino diciéndole, bueno, tráigalos de vuelta, y termina con un exabrupto que realmente no es digno de un canciller argentino, porque la cuestión acá no es lo personal, ya está, el tema está resuelto, está terminado. Ahora, si así es como se comporta nuestro canciller, ¿qué nos espera la Argentina cuando este señor vaya a las grandes negociaciones que el país enfrenta en forma constante en los distintos lugares del mundo, y en donde las discusiones, por supuesto que son subidas de tono, y por supuesto que son temas que de pronto pueden no gustarnos, ¿no? Y después, como vos decías, José Luis, termina siendo una disculpa que, más que disculpa, es peor todavía, porque termina diciendo que yo había tergiversado. Yo no tergiversé nada. Lo que acabo de decirle es más, es textual prácticamente lo que él me respondió. Entonces, y aunque yo hubiera entendido mal algo, eso no lo habilita para semejante insulto, ¿no? Entonces, la verdad que estas cosas preocupan cuando vemos las personas con sus personalidades y con sus capacidades que ocupan determinados lugares. Sí, por supuesto. Yo, por eso digo, yo lo conozco a Solá de muchos años, probablemente más de 30 años. Solía tener estos gaf en privado. Veo que
los años lo están complicando. Pero amén de eso, digamos que además atraviesa una situación bastante insólita, porque si uno tiene que creer a los exégetas del gobierno, lo han dejado prácticamente afuera de toda negociación internacional sensata o razonable, por ejemplo en el caso del tema del Mercosur, y está prácticamente solo a cargo del regreso de los argentinos en el exterior, algo que no están haciendo con la mejor probidad por los datos que están a la vista, ¿no? Así es, el tema del Mercosur te diría que es muy preocupante lo que han hecho de retirarse de una mesa de negociación. Es el peor de los mundos para la Argentina, porque cuando vos estás en la mesa de negociación, vos sos parte para poder defender los intereses, para poder trabar las cosas que no nos parezcan y para poder avanzar en las que necesitamos que se avance. Porque si hay algo que a la Argentina le conviene en este momento de desesperación internacional, es abrir nuevos mercados. En un momento fuertemente de recesión, imagínate que si estamos hablando de abrir nuevos mercados, ¿cómo me voy a retirar de la mesa? Si justamente en el Mercosur los países avanzan solo por consenso, o sea, cuando todos están de acuerdo. Entonces, el peor de los mundos es yo salgo de la mesa y dejo al resto de los países que avancen libremente, ¿no? Claro. Una cuestión, bueno, desde el pasado viernes en realidad esto trascendió de manera muy fuerte, la cuestión al respecto de esta disposición de la senadora Fernández y del diputado Massa de llevar adelante el agregado de una suma que podría llegar en algunos casos a los 70.000 pesos por mes. Hay pronunciamientos de legisladores tanto en el Senado como en la Cámara Baja de Juntos por el Cambio. ¿Esto lo han debatido en el fin de semana? ¿Lo han discutido? Sí, claro que lo hemos discutido. Nosotros como espacio político completo de Juntos por el Cambio, ese mismo día que nos hemos enterado de esta resolución, hemos dicho claramente que no compartíamos. Independiente de que valoramos muchísimo el trabajo de los trabajadores del Congreso, como de cada punto del país que están en época de pandemia al frente de la situación, que tiene que haber una cosa equitativa. Si yo, un médico, está al frente de la trinchera en una guardia, le he otorgado desde el gobierno de la nación 5.000 pesos mensuales, no puedo a un portero, a un administrativo, lo que fuere de la gente que ha estado y que está prestando servicio en el Congreso y que son muy importantes, tan importantes como el resto, darles 10 veces más. O sea, pongámosle igual, quieren ponerle algo, pongámosle igual a todos los que están trabajando en el tema y que corren riesgo de vida, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que lamentablemente hacen que no haya ejemplaridad, y estas cosas son las que nosotros no compartimos. Bueno, usted fíjese que ahí hay un tema que me imagino yo que será de fuerte debate interno en Juntos por el Cambio, porque la ex gobernadora Vidal sigue hablando de hacer silencio con las diferencias políticas y de estar a disposición, pero del otro lado no hay una respuesta equivalente, ¿no? Es decir, no han dejado de hacer y llevar adelante acciones políticas en base a su visión o ideología al respecto de lo que ocurre. El tema de la liberación masiva de presos es uno. Hoy hay una denuncia de la abogada Silvia Martínez diciendo que se está metiendo mano en la causa de enriquecimiento ilícito de Cristina Fernández, pretendiendo devolverle los bienes que están bajo tutela judicial. Es decir, hay ciertas cosas que no se detienen, ¿eh? A ver, ¿qué cosas son las que nosotros tenemos que entender? Que nosotros digamos que vamos a colaborar en el momento de pandemia y que lo estamos haciendo, y vaya si lo estamos haciendo, no significa que estemos dispuestos a no cumplir el rol que la ciudadanía nos ha dado. No vamos a dejar de controlar, no vamos a dejar de marcar los errores que nos parezcan importantes, no vamos a callarnos. Entonces, esto es clave, y por eso es que para nosotros es tan indispensable que el Congreso funcione al 100%, porque ese es el lugar clave de contrapeso de lo que hace el Poder Ejecutivo. Y lo mismo es indispensable que el Poder Judicial empiece a funcionar en plenitud, porque en el contrapeso de los tres poderes está verdaderamente la vida de la República. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado en este contexto de pandemia, que
que no se lleve puesto nadie, ninguna institución, ¿no? Sí, bueno, es el delicado equilibrio de una construcción democrática que, aunque en términos personales nos parezca extensa, en términos históricos es muy breve, ¿no? Así es. Sí. Silvia, gracias, buena jornada allí en Tucumán, muy amable. La agradecida soy yo, que tengan buen día. Bueno, la senadora Silvia Elías de Pérez.